de la Navidad. ¿Qué es la Navidad para los cristianos? Y son verdades que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que hemos, de alguna u otra manera, ¿no? Hemos venido hablando de esta temática durante muchos años. Y la realidad es que lo más que nosotros podemos hacer es abundar en algunos detalles que quizás nosotros no hemos profundizado en otras ocasiones, o simplemente recordar el gran evento que ha acontecido con el nacimiento de Dios en el mundo, ¿verdad? Y cuando hablamos de la Navidad, la pregunta es: ¿qué es la Navidad para el cristiano? Y podríamos decir que es el momento más significativo de la revelación del Evangelio cristiano. La Navidad es el momento más significativo de la revelación del Evangelio cristiano. Y la palabra revelación implica todo aquello que Dios ha dado a conocer de sí mismo. Eso es cuando hablamos de la revelación de Dios. Y la Navidad es eso. En la Navidad nosotros descubrimos a Dios de una forma única. No podemos verlo en la historia pasada, porque a pesar de que había muchos símbolos y figuras empleadas para hablar acerca de Dios, no obstante, la encarnación, que es cuando hablamos de la Navidad, estamos básicamente hablando de la encarnación, es el momento donde Dios se da a conocer de una forma especial. Así que la verdad de la Navidad también podemos decir que es de carácter eterno. Y este es uno de los puntos más significativos cuando nosotros hablamos acerca del nacimiento de Dios en el mundo, de la encarnación, Dios haciéndose hombre. Estamos hablando de un evento que ha acontecido en nuestra historia, y ese evento tiene unas repercusiones por toda la eternidad. Es una experiencia de Dios que continuará por los siglos de los siglos. Nosotros cuando analizamos la Biblia nos damos cuenta de que Dios, tomando nuestra humanidad, no lo hizo para simplemente como si fuera un vestido, ¿no? Hoy se lo pone y mañana se lo quita. Eso no es lo que nosotros encontramos presente en la revelación bíblica. Así que no, la pregunta que nosotros nos hacemos cuando hablamos de la Navidad es: ¿qué hay en esa humanidad que se requiere que esté presente por los siglos de los siglos? ¿Qué hay en la humanidad de Jesús? El Dios hacerse hombre. ¿Por qué es tan significativo en el gran drama de la redención que Dios ha llevado a cabo? Bien, el significado de la Navidad se encuentra precisamente en tratar de descubrir por qué Dios tuvo que hacerse hombre. Y lo primero que nosotros podemos decir de la Navidad es que es el anuncio de la venida de Dios al mundo. Eso es lo primero que nosotros vemos de inmediato, ¿no? El verbo se hace carne y vino a habitar entre nosotros. Así que Dios viene a su mundo. Esto es algo único que solamente lo encontramos en el relato de Génesis, cuando Dios descendía a encontrarse con Adán. Así que es un evento muy especial, muy significativo, porque ese era el propósito con el cual Dios había creado al hombre, para poder vivir en armonía con él, en este compañerismo entre el creador y la criatura. Pues eso que había acontecido en Génesis ahora viene y acontece en la historia humana, cuando en la encarnación Dios viene al mundo. La Navidad también podemos definirla como la identificación de Dios con la humanidad. Dios se está identificando, Dios se está comprometiendo con la humanidad. Y esta idea de identificación es lo que encontramos también en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Israel, lo escoge como su nación. Y al Dios identificarse con ese pueblo, la experiencia de ese pueblo pasa a ser a la misma vez la experiencia de Dios. Y Dios tiene que salir a menudo a salir en defensa de esa nación, porque Dios está identificado con esa nación. La revelación de Dios está identificado con esa nación. Así que este es otro de los elementos importantes cuando hablamos de la encarnación. Dios se está identificando con su mundo, con la humanidad. De tal manera que al definir ahora a Dios y su obra, tenemos que definirla en relación con esta humanidad que Él ha tomado. Así que el nacimiento nos habla de esto. Nos habla de esta identificación de parte de Dios. Pero también la Navidad es vivencia, es vivir. Es la vivencia de Dios en la experiencia humana. Y esto es también es otro aspecto muy significativo y algo que nosotros encontramos también enfatizado en la Biblia. Y es que Dios vino a vivir con nosotros, vino a vivir en nuestro mundo, vino a experimentar nuestras experiencias. Y en ese aspecto es que nosotros encontramos ahora a Jesús
viviendo cada etapa de su existencia en esta tierra y siendo confrontado con los mismos problemas que nosotros estamos siendo confrontados a diario. La Biblia dice, fue tentado en todo a nuestra semejanza, ¿verdad? Pero sin pecado. Esta idea de que fue tentado en todo, lo que tiene que ver es precisamente con la confesión de que la experiencia de Dios en carne fue una experiencia real, no fue una apariencia, un pretender de Dios, no, era real para él vivir esta experiencia. Al punto que más adelante en el libro de Hebreos se nos dice que porque él vivió en esa experiencia, él ahora puede socorrer a aquellos que son tentados, para tratar de comunicarnos a nosotros la idea de los efectos que este vivir humano de Dios en carne le permite a él entrar en un conocimiento único, especial, ¿no? Es lo que trata de comunicarnos y a la misma vez que nosotros podamos entender. Este es uno como nosotros, uno que ha vivido nuestras mismas experiencias. Él conoce lo que significa vivir en la carne y por lo tanto nosotros podemos acercarnos a él con confianza. Así que eso es lo que hace la Navidad significativa, porque nos habla no solamente de que Dios vino al mundo, que nació entre nosotros, sino que verdaderamente él experimentó nuestra existencia en la carne. Así que yo me puedo identificar con él porque él se ha identificado con nosotros. Y también otra de las cosas importantes que la Navidad nos comunica es que la salvación es una historia. La salvación no es simplemente un momento en esa historia, no es algo que ha sucedido en una ocasión y ya, no. Es una historia completa la que nosotros encontramos en la Navidad. Nosotros celebramos la Navidad como un día, pero la realidad es que la Navidad es toda una experiencia de Dios en carne. Esa es la Navidad. Muchas veces cuando llega este momento nos enfocamos en que el niñito nació en un pesebre y ya, pero de eso no es lo que trata realmente la Navidad. La Navidad está comunicándonos el hecho de que Dios un día decidió venir al mundo y al venir al mundo tomó la humanidad para vivir nuestras experiencias y poder entonces llevar nuestra humanidad a su estado de gloria. Así que al tomar nuestra humanidad, Él la ha redimido. Vamos a ver. Así que usted puede darse cuenta lo significativo de lo que es la Navidad. Es toda una historia está presente en ese evento, que le da inicio, pero a la misma vez se desarrolla a través de toda una existencia. Y yo diría que no solamente es una existencia que nosotros vemos en los días de la carne, sino que continúa esa existencia, como dijimos, hasta por los siglos de los siglos. Así que la humanidad de Jesús, con toda esta historia, continúa siendo efectiva para los santos de Dios, aquellos que han sido redimidos entre los hombres. La Navidad nos recuerda la importancia de la historia humana en Cristo, su vida humana para nuestra salvación. Es que la Navidad nos comunica eso, nos comunica la importancia de la historia humana de Jesús, cada momento de su existencia. Y nosotros vamos a ver esto que también hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? A menudo, pues simplemente nos enfocamos en un aspecto de la obra de Jesús cuando en la Navidad nos comunica precisamente que hay toda una historia presente en este niño que nace y en este hombre que vive nuestras experiencias y nuestra vida en esta tierra. A ver, si la muerte de Cristo es todo lo que el hombre necesita para su salvación, ¿por qué Cristo no murió cuando Herodes lo buscaba para matarlo cuando era un niño? Y usted puede ver que la encarnación y la Navidad nos habla a nosotros de este niño que nace, pero este niño que nace necesita vivir una experiencia, necesita vivir en nuestro mundo, necesita identificarse con nuestra historia y llevar esta historia nuestra a una historia de gloria, a su glorificación finalmente. Y es por eso que Cristo no muere cuando un niño, cuando Herodes trata de matarlo. Cristo no muere porque ese no era el tiempo. Él necesitaba esta historia con la cual afectar la raza humana. Por eso es que encontramos expresiones en la Biblia que todavía no ha llegado mi hora, porque era necesario que Jesucristo continuara mostrando los efectos de venir a este mundo. Y la redención, en ese sentido, usted va a ver el Cántico de los Ángeles, hablan acerca de la importancia de la llegada de este niño y se proclama la llegada de este niño en términos de salvación. Este niño, con su presencia en el mundo, trae salvación. Y eso es lo mismo que encontramos cuando se habla del nacimiento de los niños en el Antiguo Testamento. Hay tres cosas
que vamos a mencionar, no vamos a entrar en mucho detalle, en que nos habla la Navidad. Y la Navidad nos habla acerca de la presencia de Dios y la justicia de Israel. Y recuerde, cuando hablamos de Israel, estamos utilizando versículos que hablan de Israel, pero usted puede aplicarlo también al pueblo cristiano. Y noten los efectos de la presencia de Dios, porque eso es lo que hace la encarnación o el nacimiento. La Navidad es Dios viniendo a su mundo, haciéndose presente en su mundo. Y cuando Dios se hace presente, ¿cuáles son los efectos? Dios viene al mundo y trae justicia. Y eso es lo que encontramos en Números 23-21, y dice el pasaje: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Así que usted puede ver que el hecho de que Dios no nota iniquidad es porque la presencia de Dios al venir al mundo, al venir en medio de Israel, trae con su presencia, trae este estado de justicia para la nación. Una verdad que yo les he enseñado en otras ocasiones. Pero lo que quiero que ustedes vean la conexión con la Navidad. La Navidad es eso, Dios viniendo a su mundo. Dios entra a su mundo y con su presencia, Él entonces justifica a su pueblo. La encarnación nos habla de esto. Dios entre nosotros. Y la presencia de Dios también trae la aceptación de Israel. Y en Levíticos 26, 11 y 12 dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y note, todas estas cosas, esta declaración que nosotros vemos en este versículo, es una declaración de lo que Dios pretende hacer al fin de los tiempos y que ahora está iniciándolo a través de esta figura. ¿Cuál es la figura? La figura del tabernáculo. Así que el tabernáculo sirve como el medio para Dios decirle a Israel que Él va a estar en medio de ellos, y va a morar en medio de ellos. Y con su morada, Él dice que Dios no los va a abominar, no los va a rechazar. Ellos no van a ser objeto de abominación. Un objeto de abominación trae juicio, trae destrucción. Y Dios está diciéndole a Israel: yo no los voy a destruir a ustedes porque yo estoy con ustedes. Así que la presencia de Dios, cuando hablamos entonces de la Navidad, tenemos que verla conectada con esto, con Emmanuel, Dios con nosotros, Dios viniendo a morar con nosotros. Y Dios no lo ha hecho en esta ocasión por medio de una figura. Dios ha tomado nuestra carne, y la carne es el medio que Dios ha empleado para traer su presencia en medio nuestro, hacer posible que podamos ser vistos sin iniquidad, con la presencia de Dios en medio nuestro, hacer posible que Dios no nos abomine, sino que seamos objetos de su complacencia, que fue lo que pasó precisamente en el momento del bautismo de Jesús, cuando el Padre dice: este es mi amado en quien tengo complacencia. Este es un dictamen no solamente acerca de Jesús, este es un dictamen también acerca de todos nosotros. Así que la Navidad nos habla precisamente de esto. Y la Navidad, también relacionada con el punto anterior, nos muestra que donde Dios no está presente, lo que hay es juicio, lo que hay es condenación, lo que hay es destrucción. Así que tan pronto Dios viene al mundo, inmediatamente las cosas cambian. Recuerde lo que Dios le dijo a Jeremías en Jeremías 4. Dios dijo: si tú me consigues un hombre en Jerusalén que haga justicia, yo voy a perdonar la ciudad. Búscame ese solo hombre. Y yo me comprometo que si tú encuentras ese solo hombre, yo voy a perdonar la ciudad. Mi hermano, la Navidad es eso. Es Dios diciéndonos que finalmente Dios encontró ese hombre que hiciera justicia. Y Cristo viene al mundo y toma nuestra humanidad y vive nuestras experiencias y la vive de tal manera que ahora Él es el hombre justo que Dios necesitaba para hacer posible que Él pudiera dar una declaración de justicia al mundo. Así que la Navidad nuevamente nos habla de la presencia de Dios. Cuando Dios llega, entonces la condenación desaparece. Ahora, noten lo que dice Números 14:42 tocante a este punto. En este caso vamos a verla de manera negativa. Es decir, en lugar de hablar de la presencia de Dios, vamos a ver la ausencia de Dios. Porque en el pasaje, a pesar que no lo leímos, pero en Números 14 se habla de la presencia de Dios y los efectos de la presencia de Dios. Y se habla también de los efectos de la ausencia de Dios. Y en este caso nos dice, en Números 14:42, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir la cima del monte, pero el arca de Jehová
del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento, es decir, no fueron con este grupo que quiso subir ahora a conquistar la tierra de Canaán cuando Dios le había dicho yo no voy a estar con ustedes. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horno. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando Dios no está presente, el pueblo está bajo destrucción. Sí, por eso aquí este anuncio que nosotros encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 1, en donde se nos dice que el verbo se hizo carne. Esta es la forma única de Juan hablarnos del nacimiento de Jesús. Mientras que los otros nos hablan acerca del niño que está en el pesebre, el anuncio que Dios le hace a María del nacimiento del niño, todas estas cosas muy importantes. Juan sale de ese patrón y Juan entonces nos habla de cómo la Navidad ahora hay que entenderla a la luz de este tremendo evento, este tremendo milagro que ha acontecido, en donde Dios ha asumido nuestra humanidad. Y al tomar nuestra humanidad, entonces, trae una serie de bendiciones y beneficios a todos los hombres. Y eso es lo que usted puede ver del impacto de la Navidad. Así que la ausencia de Dios trae juicio, trae condenación, pero su presencia trae justificación, trae perdón de pecado. Así que todo esto está asociado con este evento, de la importancia de la Navidad para nosotros como cristianos. No es simplemente mirar ese momento donde este niñito nació indefenso. No, estamos hablando de toda una experiencia que se ha iniciado. Dios se ha introducido por este medio a la raza humana para hacerse visible y poder entonces redimir al hombre de todo aquello que el hombre necesitaba. De todo lo que el hombre necesitaba para su salvación, ahora es hecho una realidad en la experiencia de Jesús. En conclusión, mi hermano, la Navidad habla de Dios viniendo al mundo, habla de la identificación de Dios con su creación, habla de los efectos de salvación que la presencia de Dios trae en el mundo. La Navidad no es el primer paso para Dios traer la salvación, es el inicio mismo de la salvación, es la salvación que se ha comenzado a realizar con la presencia de Dios en el mundo. Y la salvación o la encarnación muestra que la salvación de Dios no son simplemente resultados o frutos de lo que Cristo hizo. La salvación es una persona realmente. Lo que cambia el estado de la historia humana es la persona de Jesucristo y todo lo que Él ha realizado. Y por eso es tan importante dentro de la doctrina cristiana la encarnación de Dios entre los hombres. Porque en esa persona Dios realiza todo el propósito y da respuesta a cada una de las necesidades del ser humano. No una o dos, sino a cada una de las necesidades del ser humano. Y todavía podemos ir un poquito más allá. La encarnación no solamente es la respuesta a las necesidades del ser humano, sino que la encarnación, el nacimiento de Dios en el mundo, es la respuesta a la necesidad misma de la creación. Y por eso es que nosotros encontramos que en la Biblia a Cristo se le llama también la nueva creación, porque Cristo es la solución también a la condición que se encuentra en el mundo, en toda la creación. Y por causa del encarnado, entonces nosotros ahora recibimos la bendición personal de nuestra justificación, de nuestra redención, pero también recibimos la redención de la creación, del mundo que Dios nos había dado y que habíamos perdido y ahora ha sido restaurado con el Dios que ha venido a nuestra humanidad. Muy bien, hermanos, que el Señor le bendiga. Un corto pensamiento para que podamos saborear lo que significa la Navidad. Bien, vamos entonces a darle el resto del tiempo a nuestro hermano William Anguesta, que va a estar con nosotros hoy exponiendo la palabra. Adelante, William. Bueno, primero saludo emocionado a todos los hermanos de este grupo, enviándoles un caluroso abrazo a cada uno de ustedes. Espero que la exposición de las Escrituras pueda afianzar nuestra fe en el Señor Jesucristo y podamos tener certeza, ¿no?, en lo que creemos. Hoy voy a hablar de qué. Voy a hablar de un redil,
voy a hablar de ovejas, voy a hablar de ladrones, voy a hablar de una puerta y de un pastor. Esto se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 10. Vamos a leerlo. Juan, el capítulo 10. Aquí va toda esa que hemos mencionado, están aquí en esta parábola, ¿no? Dice así. Entonces Jesús dijo, Juan 10:1. Entonces Jesús dijo, os aseguro, el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas reconocen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las saca del redil. Y cuando ha sacado fuera todas las que les pertenecen, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero no siguen al extraño, antes huyen de él porque no conocen la voz del extraño. Esta comparación hizo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Está claramente que esta es una ilustración que Jesús está realizando para los líderes religiosos, ¿no? El contexto de estas palabras que estamos leyendo o acabamos de leer es que Jesús ha sanado a un ciego de nacimiento. Ese ciego ahora ve. Los líderes religiosos son ciegos, pero el ciego ve, porque Dios, por medio de Jesús, lo ha sanado. Él ve. El hecho de que él vea no produjo cierta envidia en los líderes religiosos hacia Jesús. Comenzaron a odiar y expulsaron al ciego del templo. En esa época, ser expulsado de la sinagoga o del templo era como quitarte la vida eterna, ¿no? Entonces, era ser excomulgado. Y ahora el ciego sanado, pero sin sinagoga, no tenía un lugar donde adorar, ya que la religiosidad judía había decidido expulsarlo. El texto dice que el ciego fue expulsado del templo del culto, excluido de los servicios cúlticos. Esto es interesante porque quienes eran excluidos generalmente de los servicios cúlticos eran los ciegos, eran las personas que tenían ciertos defectos, ¿no? Llámese lepra o alguna otra enfermedad. Estas personas no podían servir o llevar su ofrenda al altar hasta que no se sanasen. Por lo menos es la evidencia que tengo. Ahora el ciego ha sido restablecido, es la oportunidad de conectarse con el templo. El templo era sagrado, era la razón de ser de los judíos, para ellos era importante el templo. Ahora el ciego tiene la alegría de ver y puede ir al santuario y llevar su ofrenda, tener conexión otra vez con la adoración judía, pero el liderato judío no está de acuerdo y lo expulsan. Él se ha quedado sin templo, se ha quedado sin ese ancla que le conecta con Dios. El templo conectaba con Dios porque allí estaba la Shekinah, ¿no? La presencia de Dios. Así que es interesante. Hasta ahora, por ejemplo, los musulmanes tienen su mezquita y ellos hacen largos viajes para ir a la mezquita principal, ¿viste? Porque sienten cierta sensación, ¿no? La presencia de algo que hay en medio de esos cultos, ¿no? Y miles de musulmanes se congregan para festejar una fiesta de ellos, ¿no? O sea, imagínense algo parecido, era el templo judío, pero judíos de diferentes partes del mundo iban para celebrar la fiesta judía, iban con alegría. Esa fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, se celebraba con mucha alegría. Pero el ciego ha sido despedido, ha sido expulsado, se ha quedado sin templo. Es en este contexto que Jesús cuenta lo de un pastor, lo de un asaltante y de un rebaño o también de un redil, ¿no? Ese es el contexto.
Ahora, ¿qué dice Jesús en el texto que estamos leyendo? ¿Qué es lo que intenta ilustrarnos o enseñar a los líderes judíos de esa época y al mismo ciego que lo estaba probablemente escuchando? Dice, entonces Jesús dijo, os aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. Aquí Jesús está haciendo una denuncia hacia el liderato judío y está mencionando o asegurando, esta palabra os aseguro sigue siendo verdad hasta ahora, que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. Jesús está dando la pista o la clave para estar en el redil. La clave es entrar por la puerta. Si alguien no entra por la puerta, entonces este llega a ser un asaltante, un ladrón. ¿Será que los líderes religiosos eran asaltantes y eran ladrones? ¿Y de qué manera ellos eran ladrones, eran asaltantes? ¿Acaso ellos no ministraban los servicios cúlticos? Sí, los sacerdotes habían sido enviados por Dios para que realicen funciones en el santuario. Los líderes religiosos de la época, muchos de ellos eran activos en el servicio religioso y Dios los había nombrado. Pero ¿por qué Jesús dice que ellos son asaltantes? ¿Por qué ahora los líderes religiosos se han convertido en asaltantes? El texto es claro porque no han entrado por la puerta. Quien no entra por la puerta, de seguro es un ladrón y un asaltante. Vamos a ir definiendo algunos conceptos. Si saben lo que es un redil y la diferencia entre un rebaño, ¿no? Vamos a presentar unas imágenes para que los niños que me están escuchando ahí puedan más o menos tener la idea, ¿no? Cuando hablamos nosotros de un redil, ¿no? Déjeme un ratito, lo tengo acá. Vamos a ver, sí lo tengo, vamos a ver. Muy bien. Esta es la imagen, ¿no? Vamos a ver. Cuando Juan, o Jesús en Juan, nos habla de un redil, este es un redil, ¿no? Este es un redil. Un redil es un lugar o un espacio, ¿no? Donde hay límites, hay fronteras, hay vallas. Y dentro de esas vallas están las ovejas. Entonces, el redil sería la estructura, ¿no? Usted ve este redil está de piedras, ¿no? Y ya allá hay fronteras, ¿no? Las ovejas no se pueden ir por cualquier lado porque estas murallas impiden que las ovejas salgan. En todo caso, si una oveja tiene que salir, pues tiene que ir por la puerta, ¿no? Pero ahí está el pastor justamente para cuidarla, protegerla. Entonces, un redil es la estructura donde están las ovejas cuidadas, protegidas, ¿no? A diferencia, un rebaño es un grupo de ovejas que están a cargo de su pastor y que pueden estar en cualquier lado, ¿no? Pueden estar en un río, pueden estar en un pastizal, pueden estar en una montaña porque quien los dirige es el pastor, ¿no? Este es un rebaño. En el texto que estamos viendo nosotros, Jesús menciona un redil, ¿no? Dice así, otra vez leemos el verso 10:1. Entonces Jesús dijo, os aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. La pregunta es, bíblicamente, ¿cuál era el redil en esa época, ¿no? Para ellos, ¿cuál era el redil? ¿Cuál era el redil donde las ovejas se sentían protegidas? Sin duda alguna, el redil que Dios había dejado eran las estructuras del templo judío. Dios había dado el diseño, ¿vio? A través de Moisés, de cómo iban a construir el santuario. Son estructuras, el redil es estructuras. Ese santuario judío tenía servicios cúlticos que era por la mañana y por la tarde. En la mañana el adorador llevaba una ovejita para ser sacrificada, ¿no? En la tarde lo mismo, se llevaba una ovejita para ser sacrificada. Alrededor del templo también habían fiestas, ¿no? La Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos,
¿no? Ese templo mantenía seguro a Israel. Usted va a ver en el Antiguo Testamento oraciones hacia el templo, ¿no? La salvación viene de Sion, la salvación viene de Jerusalén. Ese templo los mantenía a ellos seguros, y también con la esperanza viva en un redentor. Ese templo tenía sus estructuras, entonces. Era el fulcro de la adoración de los judíos, así que era importante. Pero ¿qué pasó? En la época de Jesús, los judíos usaron el templo para beneficio propio. Usaron el templo como un látigo para perseguir a los pecadores. ¿Vio? Entonces tergiversaron la verdadera funcionalidad del templo y ellos lucraban del templo, ellos se beneficiaban del templo. Trataban mal a las ovejas, la trataban con aspereza, con rudeza, eran muy crueles con las ovejas. En lugar de usar el templo como un lugar de reposo, ¿vio? Como un lugar de descanso para las almas, para los creyentes, ellos usaron el templo como un látigo para condenar y maldecir a los pecadores. Así es como utilizaron el templo. Y Jesús los está acusando de ladrones. ¿Por qué les acusa de ladrones? Porque no han entrado por la puerta, sino que han entrado por el muro. Entonces, aquí vamos a ir desarrollando el tema, ¿no? De qué manera ellos entraron por el muro y por qué decidieron no entrar por la puerta, ¿no? El texto bíblico nos va a decir más abajo. Primero que hay que descubrir qué es la puerta, ¿no? ¿Qué es la puerta? Porque ellos no entraron por la puerta, sino por el muro. Juan 10, 7. Vamos a ver cuál es la puerta. Esta es una ilustración, una metáfora, ¿no? Dice así: Jesús volvió a decirles, os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí está el problema de los religiosos judíos. Ellos no habían entrado por la puerta. Ellos no habían entrado por medio de Jesús. Porque para entrar a las bendiciones de Dios, para entrar a la vida eterna, hay que entrar por la puerta. La puerta es Jesús. Los líderes religiosos, si usted lee todo el Evangelio de Juan, constantemente cuestionaban a Jesús y no creían en el mensaje de Jesús. Eso me hace pensar que ellos no querían entrar por la puerta. Ellos habían entrado por el muro, porque a ellos les interesaba las ovejas, ¿no? Les interesaba la lana de las ovejas, les interesaba controlar a las ovejas, porque eran ladrones y salteadores, así que ellos no entraron por la puerta, porque no querían saber nada de Cristo, porque no querían reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y aquí Jesús está reclamando con justicia y enseñando con verdad que estos líderes son ladrones y salteadores, porque no han entrado por la puerta. Pero esto no queda allí nomás. Dice algo más Jesús. Dice algo más. El verso 5. Pero no siguen al extraño, antes huyen de él porque no conocen la voz del extraño. Esta comparación hizo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús volvió a decirles, os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y asaltantes, y las ovejas no lo oyen. Yo soy la puerta, el que entre por medio de mí será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Aquí Jesús se está manifestando como el camino y él la puerta, y dice que el que entra por esta puerta o por medio de esta puerta será salvo. Como consecuencia de ser salvo, entrará, saldrá y hallará pastos, ¿no? Es decir, tendrá comida verdadera. Este es un problema siempre para los líderes religiosos, ¿no? No quieren entrar por la puerta.
¿Qué significa entrar por la puerta? Reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Reconocer su justicia como nuestra única justicia. Reconocer que es al que Dios ha dejado como nuestro mediador. Reconocer que a través de él tenemos el perdón de nuestros pecados y la entrada a las bendiciones de Dios o la gracia de Dios. Esto es lo que los líderes religiosos no querían. No querían a Cristo. Se desentendían con Cristo. No querían reconocerlo como Mesías, como el ungido, como el Salvador. Entonces Jesús con justicia les dice que ellos son ladrones y salteadores. Hoy mismo pasa algo parecido. Hay muchos religiosos, muchos que se llaman cristianos, pero no quieren reconocer la suficiencia de la justicia de Cristo. No quieren reconocer que Cristo es un Salvador suficiente, que no necesitamos hacer algo más para salvarnos, ya que Cristo es un Salvador suficiente. No quieren reconocer que Jesús es un Salvador suficiente. Siempre están pensando de que hay otra forma de ganarse la salvación o el favor de Dios. Siempre están metiendo algo de obras o méritos para ganarse el favor de Dios. Y no quieren entrar por la puerta. El texto sagrado nos dice que Jesús es la puerta y la persona que entra por esa puerta, como consecuencia, dice, será salvo. Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿has entrado por la puerta o todavía tienes dudas? ¿Todavía estás pensando de que existe otra forma de salvación? Todavía de repente estás pensando en tu propio camino. Dices, bueno, lo que el pastor Saúl ha predicado sobre la gracia, me parece que hay que añadirle a ese algo de obras, y todavía tienes desconfianza en la doctrina de la gracia de Dios. Todavía piensas de que algo tuyo te puede ganarte el favor de Dios o la salvación. Pues déjame decirte que esto hicieron los líderes religiosos, no quisieron entrar por la puerta, no les gustaba el camino hacia la puerta, que es Jesús. Entonces ellos entraron por otro lado y Jesús los cataloga como ladrones y salteadores. Y Jesús reclama enfáticamente en el 7, Jesús volvió a decirles, os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta. El que entra será salvo, entrará, nos habla de la libertad que tiene la oveja, ¿no? Dice, el que entra por la puerta será salvo, entrará y saldrá. Esto es libertad. Cuando uno llega a conocer el evangelio, uno experimenta también lo que es la libertad. Es una libertad en el aspecto que tienes seguridad de estar en el camino correcto, seguridad de que estás protegido por medio de los méritos de Cristo. Esa es la libertad cristiana. Es una libertad que sin cohibirnos sobre ciertas cosas, tenemos seguridad de que somos hijos de Dios, tenemos seguridad del perdón, tenemos seguridad de vida eterna. ¿Me comprende? Entonces el creyente que tiene esa libertad no se cohíbe, el creyente que tiene esa libertad no está dudando si se va a salvar o no se va a salvar. El creyente que tiene esa libertad no piensa que una comida le puede desfavorecer en cuanto a su salvación. El creyente que tiene la libertad está convencido de que Jesucristo le ha otorgado vida eterna y tiene esa seguridad. Por lo tanto, aquí en esta parábola nosotros encontramos que Jesús es la puerta. Quiero presentarle una imagen porque para las personas de la época esto de puerta era conocido. Vamos a ver esta imagen, cómo era conocido la puerta, ¿no? en los tiempos bíblicos cuando Jesús contó esta historia. No sé si pueden ver, aquí está un pastor. En la antigüedad, algunos rebaños no tenían puerta, ¿no? Aquí vemos, adentro están las ovejas, no vemos puerta. Muchas veces, como no había puerta, el pastor se ponía entre las ovejas, ¿no? Al lado de este espacio que era la puerta. El pastor, mientras estaba como tranca,
el pastor cuidaba de las ovejas. Muchas veces, por ser humano, el pastor se dormía. Al dormirse, y si las ovejas quisieran salir, el pastor sentía, se despertaba y cuidaba de sus ovejas. El pastor permanecía día y noche cuidando a sus ovejas en ese lugar. Por eso Jesús, cuando dice yo soy la puerta, está utilizando una ilustración que para los judíos era conocido, ¿no? Es decir, Jesús está diciendo yo soy el que salvo a mis ovejas, yo soy el que cuido a mis ovejas, yo soy el que les doy pasto a mis ovejas, yo soy el Señor del templo, ellas son mis ovejas. Es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Y sigamos leyendo el Evangelio según San Juan, hay algunas cosas más que explicar. En el verso 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora aquí Jesús ya no usa la metáfora de la puerta, sino que está usando otra metáfora, la del pastor. Ya no es puerta, o sigue siendo puerta, pero así como es puerta, también es pastor. ¿Cómo puede ser puerta y cómo puede ser pastor a la vez? Uno se pregunta. Es sencillo. Todo el significado del templo apuntaba a Cristo. En el templo judío había un altar de sacrificio donde se llevaba la oveja, ahí se sacrificaba la oveja. Ese altar simbolizaba a Cristo. La puerta simbolizaba a Cristo. En el santuario judío también habían panes, 12 panes de la proposición en el lugar santo. Esos panes también simbolizaban a Cristo. En el santuario judío también había un incienso, ¿no? Que eran, se quemaba, hierbas aromáticas. Jesús era ese incienso que perfuma nuestra vida con su justicia. En el altar, en el santuario, en el lugar santísimo, había maná. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. En el santuario judío también se derramaba sangre. Jesús es el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre de Jesús es la que lava nuestros pecados. Por lo tanto, llega a ser el pastor. Porque ¿qué hacía un pastor? En la metáfora, lo que hacía un pastor cuidaba y proveía todo lo que su oveja necesitaba. Entonces, Jesús es nuestro pastor porque provee todo lo que necesitas. Necesitas agua, te lleva a aguas de reposo. Necesitas pasto, te da su justicia o sus méritos para que puedas estar satisfecho. Tienes hambre, él te trae alimento. Es pastor porque ha provisto todo lo que necesitamos. Y dice el texto más abajo que a mí me impresiona, el siguiente texto, ¿no? 10, dice así, el texto 10, 10, 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ovejas. Dice, doy mi vida por las ovejas. Y Jesús, justamente lo que le decía, al ser pastor, Él provee todo lo que necesitamos. Necesitamos ser perdonados. Jesús fue a la cruz, derramó su sangre para otorgarnos su perdón, para otorgarnos la justificación. Entonces, Él es pastor sencillamente porque provee todo lo que tú necesitas. ¿Necesitas justicia? Jesús te da justicia. ¿Necesitas ser perdonado? Jesús derramó su sangre para el perdón de tus pecados. ¿Necesitas resurrección? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que muera, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Él es pastor porque ha provisto todo lo que necesitamos. En Él estamos seguros. Cuando vamos a Jesús, debes sentirte seguro, no debes tener miedo, debes tener certeza. Hace algunos años, cuando a mí me expulsaron de la iglesia adventista, yo pregunté a un colega mío, un pastor, le dije lo siguiente: si yo dejo de creer en Elena White, le dije, yo pierdo la salvación si dejo de creer en Elena White. Y él me dijo, sí, William, eres un apóstata y estás perdido. Y yo le dije, la Biblia no dice así. La Biblia dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y yo creo en Jesús. No creo en Elena White, pero creo en Jesús. Y tengo vida eterna.
Eso dice Jesús. Entonces, Él es mi pastor y tengo la seguridad que Él ha provisto todo lo que yo necesito y nada me falta. ¿No dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará? Él es la puerta. Él es tu pastor. Él es el que dio su vida por las ovejas. Tienes que estar seguro. Estamos seguros cuando creemos en Jesús, hermanos. Estamos más que seguros cuando creemos en Jesús. Nosotros predicamos la seguridad de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque nosotros presentamos a un hombre que se llama Jesús. Y por eso predicamos la seguridad de la salvación. Porque la seguridad de la salvación no se basa en una doctrina, no se basa en una iglesia, se basa en Jesús. Y cuando hablamos de Jesús estamos hablando de que Él nos da todo lo que nos falte. No dice Pablo decía, en Él estáis vosotros completos. En Él estáis vosotros completos. Hermanos, no necesitamos nada. ¿Sí? No necesitamos nada. Si tú has llegado a Jesús, no necesitas nada. Todas las bendiciones de Dios nos vienen a través de Jesucristo. Créeme, no te sientas menos, no te sientas perdido si has llegado a Jesús. Siéntete más que seguro, no te falta absolutamente nada. Todo lo que necesitamos para ir al cielo ha sido provisto por nuestro Señor Jesucristo. Confía en que eso es así. Y además algo que me llama la atención también es el siguiente verso. Dice así, ¿no? Dice 10, dice así. En el libro de Juan 10, dice así. Mis ovejas oyen mi voz, 27, ¿no? Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Seguridad de la salvación. Si tú vas a Jesús, nadie te puede arrebatar de las manos de Jesús. Yo no estoy hablando de la predestinación. Algunos usan este pasaje para hablar de la predestinación. No, yo estoy hablando que la seguridad nuestra no está en una predestinación, está en Él. ¿Entiende? La seguridad está en Él. Solo en Él puede haber seguridad. Sí. Usted se acuerda cuando una vez los discípulos iban en el mar, vio y un gran oleaje y hacía de que la embarcación donde iban parecía que se iba a destruir y ellos iban a morir ahogados. Viene Jesús y calma la tempestad. Pues eso es seguridad. La seguridad de la salvación no se encuentra en la predestinación, se encuentra en Jesús, el Hijo de Dios. Y si tú has creído en Él, siéntete más que seguro. Has llegado al lugar más grande o más alto, a Jesús. Cuando llegas a Jesús, no necesitas de nada. Tienes vida eterna, tienes perdón de pecados, tu nombre está escrito en los libros del cielo, tienes su ciudadanía celestial, eres miembro de la familia celestial. Entonces, hermanos, con toda seguridad, Jesús es nuestro seguro de reposo, nuestro seguro descanso. En los momentos de aflicción, en los momentos de tristeza, en los momentos de problemas familiares, en los momentos cuando parece que la vida te juega una mala pasada o te desgarras de desconsuelo, de desasosiego, puedes ir a Jesús y descansar. En Él, el capitán, nuestro jefe, nuestro general, estamos más que seguros porque Él ha ganado todas las batallas. Ninguna las ha perdido. Él es Jehová de los ejércitos. Así que si tú tienes problemas o crisis existencial, no sé cuál es tu situación, yo esta mañana vengo a decirte que si colocas tu fe en el Señor Jesucristo, ten la seguridad de perdón de tus pecados, ten la seguridad de la vida eterna, ten la seguridad de que el Maestro te llevará a puerto seguro, que el Maestro te llevará directo a la ciudad celestial. No tengas miedo de este mundo, de este planeta, porque ahora has confiado en Jesús y en Él está tu socorro, en Él debe estar tu firmeza y tu salvación. Finalmente, algunos usan el pasaje bíblico, escuchá, de Juan, para hablar del redil, ¿no? Este es un problema terrible, ¿no? Y dicen, en base a este pasaje, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también tengo que traer, ellas también oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, algunos dicen, usan este pasaje de decir, no, el redil es la iglesia. Entonces la gente tiene que venir a nuestra denominación, porque si no se afilia a nuestra denominación, se va a perder. Y en algún momento Dios les
capacitará a esas personas para que vengan a nuestra iglesia y se salven. No, no es nuestra iglesia la que salva. Cuando Jesús dice, entonces también tengo otras ovejas que no son de este redil, está diciendo del redil judío, es decir, del templo, no son de este redil. Está diciendo que no son de este redil, pero no está diciendo que los va a llevar a ese redil. ¿Me entiende? Porque el tema de Juan 10 no es el redil. El tema de Juan es la persona de Jesús. Él va a traer las personas hacia sí mismo para que las personas sean salvas. No hay seguridad en el redil. Hay seguridad en el pastor. No hay seguridad en el redil. Hay seguridad en aquel que es la puerta, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esto hay que notar, porque Jesús dice que de ese redil judío los va a sacar, y está en el siguiente verso, ¿no? Dice así. 4. Y cuando ha sacado fuera todas las que le pertenecen, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Fíjense, Jesús está diciendo que va a sacar a las ovejas de ese redil, porque el redil judío o el templo judío ya estaba perdiendo su significado. Solamente era una ilustración ese templo hasta que viniese Jesús. Jesús saca a sus ovejas de ese redil y las lleva hacia sí mismo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No hay seguridad en la iglesia, no hay seguridad en el templo, no hay seguridad en la sinagoga. Hay seguridad en Jesús. Tengo ovejas que no son de este redil, ¿sí? Que no pertenecen a este sistema. Las voy a traer, pero las va a traer hacia sí mismo, porque Jesús es el faro que alumbra a todo hombre. Él es el camino al cielo. Hermanos, con esto yo he llegado a la conclusión siguiente. No existe una iglesia que nos puede dar seguridad de salvación en esta tierra. No existe una denominación al cual Dios le ha dicho, vayan todos a esa denominación para que estén seguros. No, en el Nuevo Testamento eso no es permitido. En el Nuevo Testamento la gran revelación es Jesucristo. Toda persona que va a Jesús puede sentirse más que seguro. Apocalipsis dice, tomando este texto también, que el Cordero los pastoreará y los llevará a aguas de reposo. Que Dios nos bendiga. Amén.